Hermana, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia Getsemaní de Coyoacán. Y vamos a hacerlo con una oración, hermanas. Vamos a orar al Señor por la palabra. Señor, te damos gracias porque nos permites estar este día, Señor, contigo. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos bendigas, Señor, que tu palabra sea siempre bendecida para nuestras hermanas de la sociedad femenil, Señor, y también para las personas que nos escuchan, Señor, que nos ven en el canal. Oramos para que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, el salmo que nos corresponde el día de hoy es el salmo número 49. Salmo 49, y vamos a darle lectura, hermanas. Salmo 49, le doy lectura a los 20 versículos, pero vamos a enfocarnos solamente en los cuatro primeros, pero vamos a leer todo el Salmo. La palabra del Señor dice: Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera ninguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perece. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol para su morada, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Amén. Bueno, el estudio del día de hoy es acerca de las riquezas vanas que a veces perturban al ser humano. Las posesiones, ¿verdad?, que se pueden llegar a tener, a veces perturban a las personas y no permiten, ¿verdad?, que esas posesiones sean pues conducidas o administradas de una forma correcta. Entonces, el Salmo número 49, ¿verdad?, nos dice en los primeros 4 versículos: oíd esto, dice la palabra del Señor. Escuchen esto, así lo diríamos en español, ¿verdad? Escuchen lo que voy a hablar, escuchen esto. Y son las palabras de Dios que le habla a su pueblo. Igual es un salmo que fue compuesto por los hijos de Coré en una situación lamentable. Y el pueblo de Dios, los hijos de Coré, están viendo a los ricos, al imperio poderoso que los subyuga, que los pisotea, que los humilla. Y están viendo que todas esas posesiones, todo el poder que ellos tienen, los está llevando, ¿verdad?, a desviarse completamente al Señor y a ofender al pueblo de Dios.
Así que las riquezas administradas de esta manera, de una manera negativa, pues pueden traer consecuencias difíciles, ¿verdad? Las posesiones que tiene el cristiano y que a veces son mal conducidas también nos pueden traer problemas. No estoy hablando, hermanas, del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Como hay muchos canales en la televisión, en el internet, en muchas partes, donde el Evangelio de la Prosperidad pues habla y puede tomar este texto, ¿verdad? Para hablar acerca de ello, de decir, hermana, sus posesiones, su dinero que usted tiene, administralos bien y tráigalos a la iglesia para que aquí le enseñamos cómo administrarlos, ¿no? Y luego los dirigentes pues hacen mal uso, ¿verdad?, de ese dinero. No estamos predicando eso, lo que estamos hablando nosotros en el estudio que tenemos el día de hoy es saber administrar, o que tengamos una buena sabiduría, una sabiduría dada de lo alto, para que podamos administrar bien estos bienes que tenemos, ¿verdad? Y la palabra está dirigida a todos, ¿verdad? Dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes del mundo. Y bueno, estos verbos de oír o escuchar son verbos que están dichos de una forma como una orden, ¿verdad? O sea, el Señor nos está ordenando que escuchemos lo que puede traer las consecuencias del mal uso del dinero, ¿verdad? Del poder, del prestigio. Y bueno, junto con estos verbos o con el verbo escuchar, siempre los judíos cuando ponían junto otro verbo, aunque no estuviera escrito, pero ellos al leer el verbo escuchar, ellos en su cabeza ya tenían por costumbre, por cultura, otro verbo, que el verbo era obedecer. Es decir, no solamente es escuchar la palabra del Señor, sino obedecerla. Y por eso es entonces que el salmista pues pide sabiduría, ¿verdad? Para que el Señor pueda administrarles en ellos la sabiduría necesaria para que ellos puedan administrar bien los bienes que Dios les ha dado en custodia, ¿verdad? Porque realmente esos son lo que tenemos nosotros como bienes, sea lo que tengamos, solamente el Señor nos ha dado en pura custodia, ¿verdad? Para que los cuidemos, para que los usemos, claro, pero también para que podamos darle un buen uso a todos aquellos bienes, ¿verdad? Un pastor hace muchos años, bueno, no muchos años, ¿no? Hace unos años, él me acuerdo que decía en una de sus predicaciones, de su estudio, decía, bueno, está hablando del tema, ¿verdad? Bueno, si tú tienes un automóvil, ¿a cuántos hermanos has subido en tu automóvil? Obviamente para ayudarles, ¿verdad? El Sunray, y si no has subido a nadie, nada más tú te subes, pues pide sabiduría al Señor, ¿verdad? Porque si Dios te ha dado eso, es un ejemplo, un automóvil, ¿verdad? Pueden ser una bicicleta, puede ser, no sé, lo que usted tenga, un dote que Dios le haya dado, ¿verdad? Si Dios le ha dado el dote del canto, por ejemplo, no quiero decir aquí a cuántos le ha cantado, ¿verdad? Porque el canto es para Dios. Y eso es importante, ¿verdad? Le canta con todo su corazón, con todo su amor al Señor. Y eso es bueno, hermanos, que todo lo que tengamos nosotros, hermanas, lo dirijamos al Señor. Si el Señor nos ha dado el talento, ¿verdad?, de evangelizar, un don, es un don que la gente tiene. El Salmo está hablando de cosas materiales, pero es importante, no solamente las cosas materiales son las que tenemos, también hay cosas que no son materiales, pero que sirven de edificación a la iglesia misma. Así que el Señor le ha dado dotes a las personas de evangelizar, por ejemplo, y eso es importante, ¿verdad? Si el Señor me ha dado la facilidad de poder hablar el Evangelio y de poder convencer, no por mis palabras, sino por la obra del Espíritu Santo, entonces es necesario, ¿verdad?, preguntarnos, ¿hemos puesto en práctica, hemos puesto en servicio lo que Dios nos ha dado? O sea, no solamente un automóvil, ni una casa, ni dinero, ni nada de eso, ¿verdad? O sea, sí también es importante. La palabra dice en Santiago que muchos, sin saberlo, han hospedado ángeles, ¿verdad? Hablando acerca de la hospitalidad. Y son preguntas, ¿verdad? Mi casa como tal la he usado para el crecimiento del reino.
O sea, sí, Dios me la ha dado claro, ¿verdad? Para descansar, para que yo también haga lo que desee, que no ofenda al Señor, claro, invitar a mi familia a comer, a mis amigos, no sé, etcétera, etcétera. Pero la palabra también nos habla, ¿verdad?, acerca de la hospitalidad. Y estamos hablando de las cosas que Dios nos ha dado, materiales y no materiales, ¿verdad? Y cómo las ponemos en práctica. Entonces es importante, ¿verdad?, que pongamos en marcha todas estas cosas que Dios nos ha dado y que las podamos administrar correctamente y bien. Pero sobre todo es tener sabiduría. Por eso el Señor dice: oíd esto, pueblos todos, escuchen, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles. Si usamos otras palabras, aquí la palabra diría, ¿verdad?, así los pobres como los ricos, el rico y el pobre, abajo lo menciona, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, dice el Señor. Y entonces es muy importante cuando empezamos a ver que Dios nos habla a través de la sabiduría que Él tiene. Es decir, el Espíritu Santo se encarga de comunicarnos, ¿verdad?, lo que tiene el Señor para nosotros. Obviamente el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso, Dios Padre, pues son una sola persona, ¿verdad? Pero esta parte de Dios, el Espíritu Santo, Él es el que nos dice, ¿verdad?, la sabiduría que está en la boca de Él mismo. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Esas dos cosas, bueno, es básicamente una, ¿verdad? La sabiduría y la inteligencia son cuestiones que nosotros como cristianos podríamos pedir al Señor. Y el Señor nos concede, ¿verdad?, para que nosotros sepamos cómo guiarnos en los caminos del Señor. Porque dice el versículo 4: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Es decir, Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Y dice el libro de Hebreos: Dios ha hablado de muchas formas en el Antiguo Testamento. Y sí, o sea, habló de muchas formas el Señor, a través de sueños, a través de visiones, a través de epifanías, que son la aparición de Él mismo, del Señor, o de manifestaciones visibles al pueblo, a través de milagros, etcétera. De muchas formas Dios ha hablado, y la carta a los Hebreos sigue diciendo: pero ahora Dios ha querido hablar a través de su Hijo Jesucristo. Y Juan, el apóstol Juan, nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo, en el capítulo 1, versículo 1, dice que Jesús, el Logos, la palabra misma, la palabra Logos, lo que significa es palabra, ¿verdad? Eso es lo que significa. El Logos, o la palabra misma, estaba con Dios. Eso dice en el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y más adelante, en el versículo 14 del mismo capítulo 1, dice que ese Logos, esa palabra, se encarnó en un hombre, en Jesús. Y se encarnó y vivió entre nosotros. Así que la palabra misma, toda la escritura, hermana, toda la escritura es Jesús. Es Jesús mismo. Cuando Jesús instituye la Santa Cena, cuando el Señor Jesús instituye la Santa Cena, Él dice, tomando el pan, ¿verdad?, lo parte y dice: tomen este pan porque es mi cuerpo, coman este pan que es mi cuerpo. O sea, se está refiriendo al Señor. Estamos hablando de que Jesús es la palabra encarnada, es toda la Biblia encarnada. Entonces el pan que da el Señor es la misma palabra, ¿verdad? La palabra es lo que nos alimenta. El Salmo 23 lo dice, ¿verdad?, que el Señor nos conduce a verdes pastos, como si fuéramos unas ovejas. Está usando la alegoría de las ovejas. Bueno, el pasto es el alimento, es la palabra del Señor para nosotros. Y así que el Señor en su gracia otorga sabiduría, ¿verdad?, para que podamos administrar todos los bienes que tenemos, sean materiales o no sean materiales. Hay mucha vanidad, ¿verdad?, en el mundo. Siempre ha existido la vanidad, la riqueza y la bendición también existe de la vida eterna. Es decir, estoy hablando de dos cosas completamente distintas. Vuelvo a repetir. En la vida existe riqueza y vanidad, por un lado.
es lo que habla el Salmo, ¿verdad? El Salmo habla de dos cosas: de la gente que tiene riquezas, que tiene vanidad, que son poderosos, que son soberbios, altivos, pero también el Salmo, en la segunda parte, al final principalmente el Salmo, de lo que habla es acerca de la bendición de la vida eterna. Así que por una parte el Salmo hace el contraste interesante para nosotros y nos deja ver que sí, el Señor nos ha dado cosas materiales, son buenas usarlas, claro que sí, pero también es importante que tengamos mucha sabiduría. Y finalmente lo dice el versículo 2, ¿verdad? Que Él le habla a ricos y pobres. Posiblemente hubo gente cuando se escribió el Salmo o después, que vivió una vida de pobreza, y ellos jamás pues tuvieron la riqueza, todo lo que menciona, ¿verdad? Pero bueno, pero para ellos, no solo para los pobres, sino también para gente rica, ¿verdad? Que creyó en Jesús, que cree en el Mesías, que tiene sabiduría para administrar sus bienes, para ellos existe la bendición de la vida eterna. Y eso es pues eso es maravilloso para nosotros, hermanos. El versículo 15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, de la muerte, de la vergüenza, ¿verdad? Porque Él me tomará consigo. Y eso es muy importante, hermano, para nosotros. Eso nos da seguridad a cada uno de los creyentes, nos da la tranquilidad de estar en las manos del Señor y saber que a pesar que nosotros pues tengamos dificultades, Dios está siempre con su pueblo. Dios cuida a cada una de las familias de su iglesia, y pues eso, cuando caemos nosotros en ese descanso de pensar que solamente el Señor está con nosotros, hermanos, pues no nos puede mover absolutamente nada para nuestra vida. El versículo 6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. La redención, el rescate es solamente del Señor, ¿verdad? Ningún acto, por muy bueno que sea, puede rescatar a el hermano. Y eso lo dice el versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás con la riqueza de las personas, ni con la humildad de las personas. La salvación, la redención que tenemos en Jesús, todos lo sabemos, hermanas, se da a través solamente de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no nos los da un pastor, por muy humilde que sea, por muy tranquilo, por muy noble que sea, ni tampoco nos los dan las riquezas de nadie, sino la salvación nos las da únicamente nuestro Señor Jesús. Y esto para nosotros es muy importante, porque entonces lo que podemos encontrar en este salmo, lo hemos estado mencionando, ¿verdad? Que los salmos nos dan ciertas dosis, ¿verdad? De fe, de esperanza, de amor, de seguridad. Y aquí lo que recibimos en este salmo es una dosis de eternidad. Es decir, sea cual haya sido nuestra vida o cual sea nuestra vida, tengamos o no tengamos dinero, lo que sí tenemos es la vida eterna. Y eso es lo importante para nosotros, la vida eterna. Y no pensemos, ¿verdad?, que Dios nos quita la salvación por tiempos y luego otra vez nos las da y nos las vuelve a quitar, o la perdemos nosotros, no que Dios nos las quite, o por la conducta la perdemos y luego otra vez la recuperamos. Y no, así no es. La vida eterna comienza cuando escuchamos el Evangelio, cuando oímos de la palabra y cuando somos transformados, cuando empezamos a ser transformados, porque la transformación no es de un día a otro, no es como un acto de magia, no, sino la transformación o la conversión a Cristo se va dando de una forma paulativa, poco a poco, y dura toda la vida, ¿verdad? Así que la vida eterna comienza cuando entramos en esta relación de estar con el Señor. Esa es la dosis que recibimos en el Salmo 49, la vida eterna.
Y es algo que a nosotros no se nos puede quitar de la cabeza la idea de que tenemos una vida eterna y que esta únicamente la hemos conseguido a través de Jesucristo, nuestro único Salvador y Redentor por toda la eternidad. Solamente a través de Él, buscando en Él la seguridad de nuestra salvación, Él nos dará la tranquilidad que necesitamos. Estemos en cualquier situación, hermana, estemos rodeados de familia, estemos solos, estemos acompañados de hermanos de la iglesia, o quizá no nos hable nadie de la iglesia. Lo importante, hermanos, es que el Señor está con nosotros y que tenemos la vida eterna. Y eso para nosotros es importantísimo, hermanos. La palabra nos indica, ¿verdad?, que debemos afirmar esta verdad para nuestra propia seguridad, para nuestro propio crecimiento espiritual y que caminemos siempre hacia adelante. ¿Qué tenemos que recordar? Que tenemos la vida eterna y que esa vida eterna no la ha comprado la riqueza, ni la sabiduría, ni la pobreza, ni la humildad. Solamente la ha comprado la sangre de Jesús. Y a través de esa sangre de Jesús, que nosotros como cristianos creemos en esta sangre, cimentamos nuestra fe, cimentamos la fe en la resurrección de Jesús, en la cruz, en la sangre, y ahí descansa nuestra fe, hermanos. No descansa en nuestras posesiones, en nuestros talentos, no, sino descansa solamente en la gracia de Jesús. Así que, pues caminemos hacia la cruz, sigamos caminando hacia la cruz. Ese es el camino que tenemos que recorrer los cristianos, seguir caminando hacia la cruz. Vamos a tropezar, nos va a hacer falta fe, nuestra fe se va a tambalear, vamos a tener deseos que no son bíblicos, etcétera. El pecado va a estar en nuestra mente queriendo actuar, pero el Señor siempre nos dice: eres mi hijo, eres mi hija, y yo te di a ti la vida eterna. Y ese pensamiento a nosotros nos tiene que hacer seguir volteando hacia la cruz y ver la cruz como lo es, grande, como siempre lo ha sido, grande, y no permitir que el pecado, que las riquezas, que la vanidad, la soberbia nos haga ver la cruz pequeña. Porque eso es lo que pasa: entre más pecado hay en nuestra vida, entre más soberbia, entre más orgullo, es menos la posibilidad de que Dios esté con nosotros en nuestra vida. Y al ocurrir esto, entonces la cruz, que es la salvación, la redención, la esperanza, la seguridad del creyente, la cruz la vemos a ver como que se reduce. La cruz jamás se reduce. Nuestro pecado hace que nosotros veamos la cruz que se reduce. La cruz está grande como siempre ha estado, lo suficientemente poderosa para salvar a cualquier pecador de los pecados que ha estado cometiendo. Así que la dosis que tenemos es una dosis de seguridad, que tenemos la vida eterna, hermana. Estemos en cualquier condición que estemos. Esperemos en el Señor que prontamente nos reunamos, ¿verdad?, los días miércoles ya físicamente, para que sigamos teniendo nuestros cultos presenciales. Y bueno, será un gusto volver a vernos cuando el Señor lo permita, ¿verdad? Vamos a orar, hermanas, por las necesidades que tenemos. Todos tenemos necesidad. Vamos a dar gracias al Señor. Si usted quiere que oremos en este tiempo, hermana, de la sociedad femenil, o cualquier hermano, principalmente de las hermanas de la sociedad femenil, si usted quiere que oremos por alguna necesidad, pues háganosla saber por teléfono, por favor, con la hermana Mara Galicia, que es la secretaria de la iglesia, la indicada para hacerlo, y ella nos pasará el recado. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú permites en nuestra vida, Señor, la seguridad de la vida eterna. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que pasemos, Señor, tu palabra siempre está con nosotros. Tú nos dices, Señor, en tu escritura, que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, Señor, ni ángeles, ni la muerte, ni enfermedad nos podrá separar de ti. Porque tú tienes un amor grande de nosotros y tú nos cuidas, Señor. Te interesamos como tu pueblo, como tu iglesia, y por eso que te damos gracias, Señor. Toma cada una de las necesidades, Señor, que hay en cada una de las hermanas de la sociedad femenil. Oramos, Señor, por la vida de la hermana, de la hermana Olguita, Señor. La ponemos en tus manos, tú la conoces, Señor, tú sabes cuál es la situación que ella está pasando. Te pedimos que tú le saques del estado en el cual ella está, Señor, en esa depresión que tiene, y permite que tu Espíritu Santo entre en la vida de esta mujer, Señor. Y permite que el Evangelio que le ha predicado nuestra hermana Olguita y otras personas
puedan siempre hacer el efecto que tú deseas. Que tu Espíritu Santo esté en la vida de esta mujer, Señor, y que tú le hables siempre, Señor, y que permitas que ella pueda encontrarte a través de la Escritura. Toma la vida de todas las hermanas, Señor, de la sociedad femenil, bendícelas, Señor. Oramos por sus familias, Señor, para que tú les bendigas, que tú bendigas la economía, la salud, que ellas puedan estar siempre bien de salud, Señor. Te pedimos que nos traigas a tu casa de oración, Señor, al templo, en el momento que tú indiques, para que podamos estar juntos, Señor, y podamos orar, cantar himnos en tu nombre, Señor, y poder levantar nuestras manos, nuestro corazón a ti, Señor, en agradecimiento, solamente en agradecimiento, Señor, que tú eres el que nos da todas las bondades que tenemos, Señor. Bendice la vida, Señor, de las hermanas. Tú conoces sus nombres, Señor, por no omitir algunos, Señor, no lo decimos, pero tú los conoces a las hermanas, Señor, y tú sabes, Señor, lo que ellas necesitan, Señor, sabes de las bendiciones que tú les has dado, Señor. Nos has librado, Señor, hasta el día de hoy de la enfermedad, Señor. Has estado con nosotros y eso te lo agradecemos mucho. Oramos, Padre, por si algún familiar de las hermanas o también ellas mismas están en problemas económicos. Te pedimos que tú las bendigas, Señor. Oramos por la economía de las hermanas de la sociedad, para que siempre, Señor, estés tú atento a cada una de las necesidades y que puedan tener, Señor, lo suficiente, el vestido, la comida, Señor, que las alacenas siempre estén llenas para que tengan lo suficiente, lo necesario para poder alimentarse, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que siempre nos estés recordando, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde siempre, Señor, que somos hijos tuyos, que somos hijos de un pacto eterno, y que tú eres un Dios de pactos y que tú cumples tus pactos con nosotros, con tu pueblo. Que tu Espíritu Santo nos pueda recordar siempre eso en los tiempos que estemos angustiados, en los tiempos que las hermanas se sientan solas. Que tu Espíritu Santo siempre esté con ellas para que les puedan confortar, Señor, en su soledad, en la inseguridad, en el temor. Ayúdales, Señor, a cada una de ellas. Padre, si han pasado por algún deceso familiar, también oramos para que tú les fortalezcas, Señor, para que tú les des la esperanza de que sus familiares están descansando contigo, Señor. Te damos las gracias porque eres un Dios bueno y tú hablas a nuestra vida, Señor, y nos cuidas en cada instante. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén.